Estimados hermanos y hermanas, les saludo cariñosamente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Agradecemos a Dios por todas las bendiciones que Él nos da, porque su amor, su piedad y su misericordia son para siempre. Estamos contentos porque hemos podido estudiar este mensaje que hemos dado título de la Iglesia del tiempo final. Es un estudio que hemos comenzado y ya vamos, ¿cierto?, llegando al final de toda esta enseñanza. Hemos dicho que está centrado en el capítulo 11 del libro de Apocalipsis, donde la palabra de Dios nos muestra una ilustración del ministerio y el padecimiento que tendrá el pueblo de Dios escogido para predicar el Evangelio en aquel tiempo. Y ya hemos conocido muchas cosas de las que el Señor hará, y también el Señor nos ha mostrado a través de su lenguaje espiritual la revelación, ¿cierto? La interpretación de cada uno de los símbolos que Él nos ha presentado. Y nos quedamos en el versículo 7, donde comenzaremos a ver la culminación del ministerio de esta iglesia. Recuerden, hermanos, que ya hemos dicho que esta iglesia, ¿cierto? Los dos candeleros y los dos olivos, es una misma forma de mencionar a los 144.000 sellados del pueblo de Dios. Se refiere al mismo ministerio, se refiere a las mismas personas, a los mismos profetas. Y acá nosotros nos damos cuenta cómo el Señor obra a través de ellos, ¿cierto? Profetizando, trayendo el mensaje de las trompetas, llamando a la humanidad a tener que arrepentirse y buscar el nombre de Dios para salvación de sus vidas. La advertencia final. El Señor envía a su pueblo delante para que le prepare el camino a Él, porque Él está próximo a venir a la tierra y a juzgar a toda la humanidad. Por lo tanto, hermanos, sabemos que su ministerio dura 3 años y medio. Sabemos que están profetizando, ¿cierto?, contemporáneamente al transcurso de las trompetas de Dios, de las primeras plagas, las plagas primeras que anuncia la palabra del Señor. Y su ministerio culmina justo antes de la venida del Señor. Entonces vamos a comenzar a ver ya cuando este mensaje, cuando esta revelación está llegando a su punto cúlmine, a su punto más importante. El ministerio de esta iglesia está llegando a lo más importante que le tocará, ¿cierto?, vivir. Y cómo ellos valientemente también pondrán a disposición su propia vida para tener que establecer, ¿cierto?, de forma muy contundente la verdad delante de los hombres y poner de manifiesto que Jesucristo es el verdadero Dios y que a Él se le debe doblar toda rodilla. Porque recuerden, hermanos, que también estos están combatiendo contra un falso Dios, contra un falso Mesías, contra un falso Cristo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, como dice su palabra, con grandes prodigios y señales mentirosos. Pero estos hombres van a sacar la verdad a la luz. Esta iglesia será la que expondrá toda mentira y hará resplandecer la luz en medio de las tinieblas. Y el versículo 7 dice: cuando hayan acabado su testimonio, pasados los 3 años y medio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, y los vencerá y los matará. Y ustedes se preguntarán por qué la palabra de Dios le denomina al anticristo
la bestia. Y bueno, la verdad es que el apóstol Juan ve en visión a esta bestia, ¿cierto? Eh, una bestia que también es una visión simbólica y que entrega muchas características de quién es este poder. Porque cuando la palabra de Dios se refiere a una bestia, no solamente se está refiriendo a un hombre, sino que también se está refiriendo a un reino, a un poder. Y este hombre que tendrá un reino en la tierra, como muchos de ustedes ya saben, y esto se deja de ver en la época actual, este hombre liderará un gobierno mundial. Eso es lo que va a hacer. Pero no es un hombre cualquiera. La palabra de Dios dice que es una bestia que sube del abismo. Y ustedes saben, hermanos, que el abismo es la prisión de los demonios, es la cárcel de los demonios, de los ángeles caídos, los cuales Dios ha preservado para el día del juicio. Pero se le da potestad a Satanás para tener que salir, para que un espíritu de demonio salga de las entrañas de la tierra, del abismo, y encarne en un ser humano. Esto la palabra del Señor es clara, lo revela claramente. Ahora, ¿cómo lo hará? Este espíritu de demonio, ¿cómo encarnará en este hombre? Bueno, la palabra del Señor, hermano, también nos muestra de que si bien este hombre será un ser humano, pero este hombre en algún momento morirá, porque la palabra de Dios dice que tendrá una herida de espada, una herida de muerte, pero su herida será curada, o sea, volverá a la vida. Por eso también la palabra de Dios le llama la bestia que era, que es y será. Esto quiere decir, hermanos, que en algún momento morirá este hombre, pero renacerá a la vida. Habrá una resurrección, pero esta no es una resurrección proveniente de Dios, sino que es una encarnación de un espíritu de demonio que levantará a la vida a este hombre, con grandes prodigios y señales mentirosos. El engaño va a ser grande, hermano. Este hombre intentará usurpar el lugar de Dios. La palabra de Dios lo relata así, hermano. Hay que hacer un estudio muy detallado para poder adentrarse en este tema, pero aquí solamente estamos diciendo lo general para que tengamos una idea, que es este poder, ¿cierto? Es este hombre quien perseguirá al pueblo de Dios, encabezará la persecución hacia el pueblo de Dios, hacia los 144.000 que predican la palabra de Dios. Dice que hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Ahí está claramente, hermano, estipulado. No podemos decir que no será de esta manera, sino que será así, porque la persecución será grande. Y tal vez usted se estará preguntando en este punto del estudio, y a lo mejor se habrá preguntado ya desde mucho antes, ¿qué pasará con nosotros que somos pueblo de Dios? ¿Y acaso nosotros, si llegamos a este tiempo del fin, acaso nosotros compondremos esta iglesia de los 144.000? ¿Alguno de nosotros formará parte de este pueblo elegido por Dios para dar testimonio de su nombre y para compadecer con su propia vida para establecer la verdad del verdadero Dios? Y la verdad, hermano, es que eso no tenemos forma de saberlo, porque el Señor va a dotar a un pueblo en el momento en que llegue la hora que Él necesite a este pueblo. Yo solamente sé que Él los tiene predestinados de antemano, hermano. Y también sé que es un pueblo lleno del Espíritu Santo. O sea, hermano, que es un pueblo que vive de acorde a la palabra de Dios y que el Espíritu de Dios se ha hecho fuerte en su vida. Por lo tanto,
tienen plena decisión de tener que ir y combatir contra las huestes del mal. Quiero, hermanos, también decir acá de que no piensen ustedes que este pueblo es un pueblo que va a ir con terror, con miedo a la muerte. No, hermanos, porque es el Espíritu Santo de Dios el que está en ellos, obrando a través de ellos. Por lo tanto, hay una decisión plena, hermano, una decisión completa. Este es un pueblo valiente, hermano. Entonces, veamos que el Señor va a utilizar a personas, pero que realmente están viviendo en el Espíritu, que realmente han dado paso a su vida espiritual, estableciendo una relación muy personal con Dios, poniendo toda su fe y su confianza en el reino venidero, porque estos hermanos no van a trabajar por un reino humano, ni tampoco por un objetivo terrenal. Estos están buscando la gloria celestial. Por lo tanto, hermanos, nosotros tenemos que analizarnos a nosotros mismos y ver eh, de qué somos capaces nosotros o cuál es nuestra relación con Dios. ¿Hasta qué punto ha llegado nuestra relación con Dios? Y también, hermanos, tengo que decirles que es un número de pueblo muy acotado. Entonces es muy difícil de que nosotros vamos a componer el número de este pueblo, ya que en el mundo hay alrededor de 200 naciones y el Señor tiene que tener testigos de su nombre en todas las naciones del mundo. Entonces la palabra de Dios dice que el número de ellos son 144.000. Y este no es un número tan grande como para pensar, hermanos, de que muchas personas van a entrar a componer las filas de esta iglesia. Por eso el Señor también nos llama a nosotros a estar preparados para cuando sobrevengan todas estas cosas, hermanos, para que Dios tenga misericordia de nosotros y siempre en nosotros esté la fe y la confianza de que sea lo que sea que venga al mundo, Dios estará de nuestra parte. Él nos librará, nos protegerá, Él nos cuidará. Recuerden que la palabra de Dios dice que Él hace diferencia entre el que le sirve y el que no le sirve. Y también recuerden, hermanos, que el Señor dice que Él no pone más carga de la que nosotros no podemos llevar. Por lo tanto, hermanos, si nosotros no somos aptos para pasar este trago amargo de tener que llegar a la muerte por causa de Dios, no creo que el Señor nos vaya a llamar o predestinar para pasar por esto. Pero sí les digo desde ya que el Señor sí tiene un pueblo valeroso, un pueblo valiente, un pueblo comprometido con el Señor, un pueblo que ha blanqueado su ropa en la sangre del Cordero y que está dispuesto hasta dar su propia vida por la causa de Jesucristo, por la salvación de las almas. Por lo tanto, hermanos, vamos a tener en cuenta acá de que este pueblo está predestinado y el número también ya está contado para que Dios haga la grande obra de redención al final del tiempo. Y miren, vamos a contrastar este versículo también con el capítulo 13 de Apocalipsis. Yo les había dicho que en este capítulo la palabra de Dios nos relata, ¿cierto? La aparición de este poder, de este hombre, de este espíritu de demonio que va a hacerse pasar por Cristo. Y en el versículo 7 del capítulo 13 dice lo mismo que allá, pues, hermano. Dice, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Entonces, hermano, acá está lo mismo que decía el capítulo 11 del libro de Apocalipsis. Este falso Cristo va a hacer guerra contra el pueblo de Dios y los va a vencer. Pero obviamente esto es una derrota material, es una muerte material, hermano. No es una victoria espiritual, porque realmente, hermanos, lo que consiguen estos
144.000 con su muerte, hermano, es el golpe final, es la estocada final para Satanás y sus huestes del mal en cuanto a la lucha por las almas, porque con este acto mucha gente va a creer en el nombre de Dios, hermano, y Dios va a terminar de salvar a quien Él tenga que salvar. No obstante, también la palabra de Dios nos muestra la forma de cómo van a morir estos 144.000, o estos dos candeleros, o esta iglesia del tiempo final, como la hemos denominado nosotros. Y esto lo muestra también la palabra del Señor en este mismo libro de Apocalipsis, en el capítulo 20. En el capítulo 20 y en el versículo 4. Miren lo que dice aquí la palabra del Señor, ya dando por victoriosos a estos 144.000. Y dice, y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi a las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Es lo mismo, hermano, que nos relata el capítulo 11. Los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. La palabra de Dios nos está relatando el mismo pueblo, hermano, porque es este pueblo el que está, en este caso, oponiéndose o resistiéndose a la adoración del hombre en vez de a Dios. Y ustedes saben que la palabra de Dios nos habla de que esta bestia también, este falso Cristo, va a tener una imagen y va a tener una marca con quien va a marcar a los que vaya siendo cautivos para adoración de él. Y por lo tanto la palabra de Dios nos está hablando de este tiempo del fin y nos dice que el apóstol acá ve las almas, y estos recibieron facultad de juzgar, hermano, porque estos compadecieron con su vida delante de Dios. Y dice que ve las almas de los decapitados. Así que para que ustedes tengan en cuenta cuál es la forma de muerte que van a tener este pueblo de Dios, esta iglesia al final del tiempo. Les van a cortar el cuello. Bueno, hermanos, son cosas muy, muy tremendas, muy grandes, si nosotros las analizamos a manera humana. Pero al que tiene el Espíritu de Dios, hermano, y el que tiene conocimiento de la palabra de Dios, se habrá dado cuenta de que esto ya ha pasado en la antigüedad. Ya ha habido persecución del pueblo de Dios. El pueblo de Dios ha sido quemado, hermanos. Ha sido quemado en la hoguera. El pueblo de Dios ha sido decapitado. El pueblo de Dios ha sido crucificado. El pueblo de Dios, hermano, ha sido muerto a espada, de muchas maneras, hermano. Pero todos aquellos, hermanos, que han tendido su vida, lo han hecho, hermano, por dar testimonio y testificar del nombre de Cristo. Al Señor le plació permitir estas cosas y demostrar, hermanos, de que el amor de Dios supera todas las barreras, hermano. Porque ¿quién podría dar la vida por otro o por la causa de alguien si no está el amor de Dios en sus corazones? ¿Quién podría hacerlo? A manera humana, nadie, hermano. Esto no es de entendimiento humano. La persona que no tiene el Espíritu de Dios no le va a caber en la cabeza cómo Dios puede permitir y obrar de esta manera. Pero el que tiene el Espíritu de Dios sabe, bueno, porque el propio Señor Jesucristo dijo que no hay amor más grande que este, sino aquel que es capaz de dar la vida por sus hermanos. Eso lo dijo el Señor. ¿Y por qué lo dijo Él, hermano? Porque Él fue el que lo hizo primero. Él dio el ejemplo. Recuerden que el Señor murió por toda la humanidad. Murió aún por el más vil de los pecadores.
Y su puerta de salvación está abierta hasta hoy en día, hermanos, para que todos entremos por la puerta de la gracia, del favor de Dios. Un favor gratuito, hermano, un premio gratuito que Él nos da, ocupa nuestro lugar y nos ofrece salvación y vida eterna para nuestras almas. Entonces, hermano, esto es lo que hace el amor de Dios. El amor de Dios no tiene barrera. El amor de Dios no tiene límites, hermano. Realmente, hermano, el amor de Dios es inalcanzable muchas veces para la conciencia del ser humano. Que el Señor nos ayude y nos bendiga y nos dé la fuerza para poder comprender todas estas cosas y también para tener ánimo y aliento. Porque cuando estas cosas estén sucediendo, hermano, ¿saben qué? Significa que está muy cercana nuestra redención. Significa que el Señor está presto a venir a la tierra. Y usted me dirá, hermano, entonces le estaremos poniendo fecha a la venida del Señor, porque después de la muerte de estos, entonces viene el Señor. Y yo quiero decirle algo, hermano, para que usted amplíe sus horizontes de conocimiento de la palabra del Señor. Y yo quiero decirle que la palabra del Señor dice esto. El Señor dijo que el día y la hora de su venida nadie la sabe, ni los ángeles del cielo, ni aun el Hijo, dijo él, para que no le preguntasen más. Nadie lo sabe. Pero hermanos, nosotros tenemos una muy mala interpretación de la voz de Dios, porque tenemos que poner cuidado, que el Señor dijo, el día y la hora nadie la conoce. ¿Se dan cuenta la diferencia, hermanos, que hay? Y si nosotros ponemos atención, realmente cuidado en la palabra de Dios, porque a nosotros la palabra del Señor se nos enseñó de una manera, hermano. Pero cuando nosotros vamos a leer la palabra del Señor, nosotros nos damos cuenta que hay muchas cosas grandes y parece que estaban escondidas, hermano, pero porque a nosotros se nos instruyó de mala manera. El Señor no se está refiriendo, hermanos, a que la venida del Señor va a ser algo secreto, va a ser algo oculto, va a ser algo que va a pasar y nadie va a saber. No, hermanos, esto no está escrito en la palabra del Señor. El Señor dice que el día y la hora nadie lo conoce. Pero si dice día y hora, ¿conoceremos el tiempo nosotros, hermanos? Porque el Señor no dijo año, tampoco nos dijo mes. Él dice día y hora. Por lo tanto, hermanos, tengamos en cuenta que el Señor dijo, de la higuera aprended la parábola. Cuando veáis todas estas señales, y las señales Él las dio, hermano. Él habló de este gran periodo de tribulación, hermano, de persecución de la iglesia. Cuando veáis todas estas señales, tened en cuenta que vuestra redención está cerca, dijo el Señor. Por lo tanto, hermanos, si nosotros estamos preparados, estamos estudiando la palabra del Señor y el Señor nos revela su palabra, la venida del Señor a nosotros no nos va a encontrar desprevenidos. Pero si nosotros descuidamos la palabra de Dios, si nosotros nos quedamos con lo que aprendimos un día, hermano, en el templo, en la iglesia o en la casa de oración, y no escudriñamos la escritura por nosotros mismos, entonces, hermanos, nosotros nos vamos a quedar con todas las malas interpretaciones que a nosotros se nos enseñaron. Porque tengan en cuenta, hermanos, que muchos de los hombres y de las mujeres que a ustedes les enseñaron la palabra de Dios, les enseñaron de lo que ellos escucharon de otros y de lo que otros interpretaron, pero no de lo que ellos descubrieron en la palabra de Dios. Por lo tanto, hermanos, tengamos la mentalidad abierta.
el apóstol dice que él exhorta nuestro limpio entendimiento, hermano. Despojémonos de toda enseñanza humana que no tiene respaldo en la palabra del Señor y comencemos a buscar la voz de Dios como Dios quiere de nuestras vidas, hermano, para que así seamos instruidos en verdad, en justicia, en conocimiento y en revelación de la palabra de Dios. Porque la revelación de la palabra de Dios no está limitada, no está cegada, no está vetada para nosotros, hermano. La palabra de Dios no es de interpretación privada. Está, hermano, disponible para quien la quiera alcanzar. Pero tenemos que comenzar a leer por nosotros mismos. Que el Señor nos bendiga y que el Señor nos ayude. Ahora, hermanos, miren lo que dice el versículo 8. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Bueno, primero que todo, dice que sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad. ¿Y por qué sus cadáveres? Bueno, la palabra del Señor utiliza esta palabra aquí, hermano, porque nos está dando a entender que esto es un cuerpo muerto. Son cuerpos muertos, para que nosotros no tengamos que interpretar esto de cualquier otra manera, hermano. Porque la palabra de Dios, si no está diciendo cadáveres, se está refiriendo a cuerpos humanos muertos. Cuerpos sin vida, muertos. Y dice que estarán en la plaza de la grande ciudad. Y esto, hermano, yo había dicho en el video anterior, que Satanás, a través de este falso Cristo, cuando logre, entonces, hermanos, quitarle la vida a este pueblo, Satanás va a querer exponer delante de toda la gente, hermano, como un ejemplo para que el ser humano vea qué es lo que le pasa a aquellos que van en contra del Dios que tienen ellos en ese momento en la tierra, que será ese falso Cristo. Entonces, hermanos, esto va a ser, Satanás lo va a hacer como una especie de escarmiento, hermano, para que toda la gente que aún en ese momento aún no ha tomado una decisión entre adorar al diablo o adorar al verdadero Dios, se decidan por tener que inclinarse por miedo a tener que recibir la marca de la bestia. Por lo tanto, hermanos, tengamos en cuenta que Satanás va a obrar de esta manera, pero esto es permitido de Dios porque Dios tiene un propósito en esto, hermano. Y mire, y dice, sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y bueno, hermano, nosotros sabemos que nuestro Señor Jesucristo no fue crucificado ni en Sodoma, ni tampoco en Egipto. ¿Dónde fue crucificado él? En Jerusalén, ¿cierto? Pero aquí la palabra de Dios nos está diciendo que cuando habla de Sodoma y Egipto, se está refiriendo en sentido espiritual. Por lo tanto, hermanos, la palabra de Dios aquí no está hablando de una ciudad terrenal, porque dice la plaza de la grande ciudad. De una ciudad grande, hermano. Dice la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto. O sea, está comparando a Sodoma y a Egipto con esta ciudad. ¿Y por qué compara Sodoma y Egipto? Ustedes saben, pues, hermano. Sodoma, una ciudad pecaminosa en extremo. Y Egipto, hermano, una nación idólatra en extremo, extremadamente idólatra, que representa, hermano, todo lo contrario de la verdadera ciudad de Dios, del verdadero pueblo de Dios. Y bueno, hermanos, si ustedes leen este libro, van a encontrar muchas alusiones, hermano, a una ciudad que en aquellos tiempos, cuando el apóstol Juan escribió este libro, era la que reinaba sobre la tierra. Y aquí va la revelación, hermanos,
de otro misterio. Cuando se refiere a la plaza de la grande ciudad, se está refiriendo a Roma, porque Roma era el poder que gobernaba en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo. Tengan en cuenta que nuestro Señor Jesucristo fue muerto a manos del Imperio Romano. Quien ejecutó a nuestro Señor Jesucristo fueron los romanos, hermano. Los judíos fueron culpables, fueron los autores de que el Señor llegara a la muerte, pero los romanos fueron quienes ejecutaron la sentencia, porque los romanos eran en ese tiempo el imperio que estaba gobernando al mundo. Ahora usted me dirá, pero eso era en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo. Ay, hermanos queridos, ¿ustedes creen que el imperio romano desapareció? ¿Ustedes creen que el imperio romano ya no gobierna en la tierra? ¿Ustedes creen que el poder que va a gobernar el mundo en el tiempo del fin no es el imperio romano? Ay, hermanos míos, que el Señor nos ayude, que Él nos dé poder de revelación en esta hora. Porque déjenme decirle, hermanos, que la palabra del Señor expone completamente, hermano, a los poderes terrenales que han gobernado el mundo a través de la historia. Y esto nosotros lo vamos a ver en el libro del profeta Daniel. Y hay mucho más que estudiar, hermanos, para respaldar toda esta enseñanza. ¿Sabe que sabe que el imperio romano aún todavía está vigente? Ah, pero se le ha cambiado el nombre, pues, hermano. Se le ha ido cambiando el nombre de generación en generación. Aún hay un poder, hermano, que está compuesto por 10 naciones, por 10 reyes, que aún está gobernando el mundo hasta hoy día en la actualidad. Y la plaza de la grande ciudad, hermano, es la plaza de la ciudad capital del Imperio Romano. Porque no solamente, hermanos, es un reino de gobernanza terrenal, política, sino que también es un reino que está mezclado con la falsa religión. Y ustedes me dirán, o yo les preguntaré, ¿quién está en el corazón de la ciudad de Roma? ¿Quién vive en el corazón de la ciudad de Roma? Ay, hermanos, ahí está el poder religioso más grande de toda la tierra. La cabeza de la religión más grande que existe en el mundo, hermano. Una religión, hermano, que está llena de adoración a los demonios. Una religión que está reinando sobre el mundo entero. Y es el Vaticano, con la cabeza de un hombre que se hace llamar sumo pontífice y representante de Dios en la tierra. Ahora, hermanos, son 144.000 el pueblo de Dios que va a ser decapitado y que va a ser expuesto delante de todas las naciones de la tierra. Y la verdad, hermanos, es que para que caiga todo este número de personas en una plaza, tiene que ser una plaza muy grande, hermano. Y quiero decirle que la ciudad del Vaticano, el corazón de la ciudad de Roma, tiene una plaza que es gigantesca.
Y aquella plaza se llama la Plaza de San Pedro. Y es donde se hacen las conmemoraciones más grandes a nivel mundial en cuanto a lo religioso respecta. Y esa plaza, hermanos, tiene capacidad para albergar a 300.000 personas. Eso es mucha gente, hermano. Por lo tanto, es el espacio que reúne todas las características para hacer esta ciudad grande a la cual la palabra de Dios nos está aludiendo. Porque, hermanos, tengan en cuenta que cuando estos profetas acaben su ministerio en todos los rincones del mundo, van a ser capturados y van a ser deportados hasta la ciudad de Roma para tener que ir a recibir la sentencia de aquel hombre que va a estar sentado en un trono haciéndose pasar por Cristo. Porque desde ya les digo, hermano, que Satanás viene a ocupar el trono del Papa. El espíritu demonio que encarna a este hombre, a este anticristo, vendrá a ocupar el lugar, el trono de la Roma antigua. Y esto, hermano, lo veremos cuando llegue el tiempo. Por eso la palabra del Señor dice que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Porque el Señor fue crucificado a manos de los romanos, hermano, a manos de este poder que gobernaba la tierra. Y estos 144.000 también van a ser ejecutados a manos de este poder. Que el Señor nos ayude y nos bendiga. El profeta Daniel dice, también habla, hermanos, de este tiempo del fin. Y dice que la venida del Señor viene cuando se haya terminado la dispersión del poder del pueblo santo. Y el profeta Daniel, hermano, está hablando de un poder que tiene el pueblo de Dios. Y ese poder es esta iglesia. Son los 144.000 que están dando testimonio en todo el mundo de nuestro Señor Jesucristo. Pero están dispersos, por hermano, por toda la tierra. Porque recuerden que el Señor los envió de dos en dos. A los 70 los envió de dos en dos a todas las ciudades a donde Él iba a ir. O sea, los dispersó, hermano, por todas aquellas tierras. Y este ministerio es el mismo, hermano. El Señor va a dispersar a estos profetas para que den testimonio de Él en todo el mundo, en diferentes ciudades, lugares del mundo, hermano. Y con la tecnología que va a haber en aquellos entonces, todo se va a saber. Si noten que hoy en día, hermano, con la tecnología que tenemos, estamos viendo los acontecimientos mundiales en tiempo real. Los estamos viendo en vivo y en directo. Y todo, hermano, nosotros lo vamos a ver con nuestros ojos. Por eso que el profeta Daniel dice, cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo. O sea, ya no van a estar dispersos. Cuando el enemigo los capture, los aprese, los va a deportar a todos, hermanos, a la ciudad de Roma. Y ahí van a ser ejecutados. Y ahí el enemigo los va a exponer delante del mundo entero, hermano, para ponerlos como ejemplo, como escarmiento por haber sido rebeldes a lo que el anticristo en este caso solicitaba, que era la adoración a él. Además, noten, miren, y los de los pueblos, tribus, lengua y naciones. Cuando la palabra del Señor no está aludiendo pueblos, tribus, lengua y naciones, está abarcando a todas las gentes de la tierra, hermano. No hay nadie que esté quedando fuera. O sea, todo el mundo entero.
dice, verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. ¿Se dan cuenta, hermano? Que van a ser expuestos para escarmiento, hermano. Van a ser puestos como ejemplo para que nadie siga las pisadas, hermano, de los que de lo que hicieron estos, porque aquellos que decidan, hermanos, seguir el ejemplo de esto, entonces serán amenazados de muerte también. Noten cómo va a trabajar el enemigo en el final del tiempo. Pero a Dios gracias, hermano, que el Señor de todo esto va a sacar una grande victoria. Grande es la victoria que el Señor va a hacer, hermano. Dice que 3 días y medio sus cadáveres estarán expuestos en aquella ciudad, hermano. Y miren lo que va a pasar, hermano, con la gente de aquello entonces. Y dice, y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Va a haber alegría, pues, hermano, en la gente que no está con Dios, en la gente que está de parte del diablo, de parte de Satanás, los que estén adorando a la bestia y a su imagen. Dice que va a haber alegría, porque estos profetas van a ser muertos. Y dice que se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Es como una celebración. Y hermanos, miren, pensemos cuando la gente se envía regalos, se da regalos, unos con otros. ¿En qué fecha? ¿En qué fecha se dan regalos unos con otros? O los damos regalos unos con otros. ¿Mm? Usted me dirá cuando alguien está de cumpleaños. ¿Mm? Pues yo diría que sí, porque se está celebrando el cumpleaños de una persona, pero en esa ocasión solamente se le da a una persona en específico, ¿cierto? Al que está cumpliendo años. Pero acá la palabra de Dios dice, se enviarán regalos unos a otros. ¿Y en qué fecha, hermanos, se dan regalos las personas unas a otras? Independiente lo que sean, el parentesco que tengan o amistad o lo que sea. Hay una sola fecha, hermano, en que se hace esto. Y esa fecha es el 25 de diciembre. ¿Mm? Es la Navidad del calendario romano. Esa es la fecha en que se hace esto. Pero miren, hermano, además dice que porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. ¿Y por qué este pueblo de Dios había atormentado a la gente que estaba eh, adorando a Satanás? ¿No? O a los que están de parte de Satanás. ¿Por qué los atormentaban? Bueno, lo que los atormentaba, hermano, eran sus palabras, pues, era la profecía que emanaba de la boca de ellos. Porque recuerden que el mensaje de ellos son las 7 trompetas. Y cada una de las trompetas se cumplía. Recuerden, hermanos, que Aarón y Moisés declaraban delante de Faraón las plagas. Y cuando ellos declaraban una plaga, la plaga venía, pues, hermano, y se cumplía. Y era desgracia para el pueblo de Egipto. Por lo tanto, los egipcios odiaban, hermano, a estos profetas. Recuerden, hermano, que el profeta Elías se paró delante del rey Acab y le dijo, no volverá a llover hasta que yo lo diga nuevamente. Entonces, este pueblo, hermano, que estaba adorando a Baal, a, a Satanás, en otras palabras, era perturbado por el profeta Elías. Pues, el profeta Elías
fue odiado y por ende fue perseguido y amenazado de muerte. Entonces, miren, por ejemplo, veamos esto muy rápidamente para no tener que profundizar tanto. Vamos al libro de Primera de Reyes. Vamos al libro de Primera de Reyes en el capítulo 18 y en el versículo 17. 17 y 18 vamos a leer. Dice, cuando Acab vio a Elías. Esto pasó, hermano, después de que Elías había huido de Acab y de su mujer Jezabel, quien había dado instrucción de matarlo. Y habían pasado los 3 años. Y, y venía entonces el profeta Elías de vuelta para cumplir el propósito de Dios. Entonces vuelve el profeta Elías y se presenta delante del rey y le dijo el rey Acab. ¿Qué le dijo el rey Acab cuando vio a Elías? Le dijo, ¿eres tú el que turbas a Israel? Noten, hermanos, noten cómo el rey de aquellos tiempos culpaba a Elías de las desgracias que estaban ocurriendo en la tierra en aquel entonces. Culpaba a Elías de la sequía, hermanos, cuando la culpa de la sequía era de ellos mismos, porque estaban adorando a un falso Dios y Dios estaba enojado, hermano. Y miren lo que le respondió Elías. Y él respondió, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Esto va a ser lo mismo que la gente va a hacer al final del tiempo, hermano. Por eso el Señor va a derramar estas primeras 7 plagas o estas primeras plagas a la tierra para que la gente se vuelva de su mal camino, hermanos, para que puedan recapacitar. Pero la gran mayoría no lo va a hacer. La historia se va a volver a repetir y el enemigo va a culpar a este pueblo que profetiza la palabra de Dios, lo va a culpar de que las calamidades que acontezcan en la tierra son por culpa de ellos. Qué grande, hermanos, porque Satanás viene con todo engaño de mentira, hermano, para los que se pierden. Por lo tanto, es necesario, hermano, que nosotros estemos despiertos. Es necesario que busquemos a Dios en ruego, en oración, en súplica, hermano, para que estemos preparados, ya sea que lleguemos a este tiempo o no, o sea nuestra generación que viene después de nosotros, nuestros descendientes estén preparados para afrontar estas cosas y no sean engañados. Y dice, y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán. ¿Saben por qué se van a alegrar, hermano? Porque una vez que los vean muertos, van a decir, todo terminó. Van a decir, ya no están los que se oponían a nuestro Dios. Porque tengan en cuenta, hermanos, que esta gente va a estar convencida de que el falso Cristo es el verdadero Cristo. La obra de engaño va a ser grande. Y los que no tengan el Espíritu de Dios no van a saber distinguir la verdad del error. Por lo tanto, hermanos, cuando vean a este pueblo muerto, se van a alegrar porque van a decir, se terminaron las calamidades porque este pueblo ya no va a profetizar más y ya no va a anunciar más ninguna plaga. Por lo tanto, todo va a ser paz y seguridad.
Y ustedes saben lo que pasa en la Navidad, ¿cierto? ¿Qué es lo que se celebra en la Navidad, hermano? El supuesto nacimiento de Cristo. Pero el supuesto nacimiento de Cristo trae dicha, felicidad, amor, paz, ¿cierto? Eh, todo es paz. Ay, hermanos. Y mire lo que dice la palabra del Señor. La palabra del Señor dice, cuando digan paz y seguridad, vendrá sobre ellos destrucción repentina y no escaparán. Por lo tanto, hermanos, cuando acontezca esto, la gente pensará, hermano, que todas las calamidades ya se han terminado y que ahora todo será color de rosa, pero es en ese entonces cuando el Señor, hermano, viene a traer la destrucción final de la tierra. Santo es su nombre para siempre. Hermanos, esto es muy grande. Miren, vamos a leer antes que se nos acabe el tiempo. Y dice, pero después de 3 días y medio, entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron. Miren, la palabra del Señor, hermano, dice que los cadáveres de este pueblo van a estar exhibidos por 3 días y medio en la plaza de esta ciudad. Pero después de 3 días y medio viene la resurrección. La palabra de Dios dice que Dios los va a devolver a la vida. Él va a levantar a su iglesia de la muerte. Él va a resucitar a este pueblo que murió por él. De la misma manera como Él resucitó, así también Él los va a resucitar a estos 144.000. Dice, después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios. ¿Qué es lo que significa esto, hermano? Es resurrección, pues, hermano. Es la resurrección de parte de Dios. Y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que los vieron. O sea, hermanos, esto va a ser un acontecimiento mundial. Todas las personas de la tierra lo van a ver. Esto va a ser transmitido en vivo y en directo, en tiempo real. ¿Y sabe, hermano, lo que va a pasar cuando se levanten? La gente, hermano, que está adorando al falso Cristo, se van a aterrorizar cuando vean esto, hermano. Se van a aterrorizar al ver la resurrección de este pueblo. Y dice, y oyeron una gran voz del cielo que decía, ¿de quién será esta voz? Del que tiene poder para dar vida a los muertos, pues, hermano. Oyeron una gran voz del cielo que decía, subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. Aquí está más claro todavía. O sea, hermano, los que se regocijaron con la muerte de este pueblo, lo van a ver con sus propios ojos, la gloriosa resurrección que el Señor le va a dar a estos 144.000 almas que dieron la vida por su Señor. Y bueno, hermano, usted me dirá, pero ¿cómo, hermano, el Señor va a resucitar a estas 144.000 antes de que Él venga a la tierra? ¿No se supone que la resurrección de los muertos es una sola? Entonces hay dos resurrecciones, una antes y otra después. Y yo le digo, hermano, que hay que leer la palabra de Dios para que nosotros entendamos todas las cosas. Porque la palabra del Señor aquí nos está diciendo claramente, hermano,
que Él va a resucitar a este número de personas. Y miren, la palabra del Señor nos muestra a nosotros dos tipos de cosecha. Si ustedes, hermanos, leen la palabra del Señor, van a ver que en el tiempo antiguo, en el tiempo del pueblo de Israel, el Señor les mandó a celebrar dos fiestas solemnes, donde el pueblo de Israel tenía que llevar ofrenda delante de Dios. Y esas ofrendas eran el grano del trigo, pero todas estas cosas eran una representación de lo que Dios iba a hacer al final del tiempo, porque todo lo de antes, recuerden que ya aprendimos en este estudio que todo lo que era del pueblo de Dios antiguo era una imagen de lo que iba a venir a futuro, de lo espiritual. Y miren, hermanos, cuando el Señor mandó al pueblo de Israel a llevar sus ofrendas de trigo delante de él, que simbolizaban la cosecha, ¿cierto? Simbolizaban, ¿cierto? La cosecha de Dios de almas, por mano. Si el Señor cosecha almas ahora. La primera ofrenda, hermano, era la ofrenda de las primicias del trigo. Hay primicias del trigo, hermano. Entonces, dice que los israelitas llevaban, hermano, lo mejor, digamos, el grano nuevo del trigo anticipadamente. Eran las primicias del trigo. Pero 50 días después, cuando la cosecha ya estaba madura, venía todo el resto de la cosecha, bueno, y se llevaba nuevamente delante del Señor ya ofrenda de la cosecha. Pero lo primero eran las primicias. Bueno, hermanos, de la misma manera, el Señor va a hacer una cosecha de primicias. Este pueblo son las primicias para Dios. Y después de las primicias viene todo el resto de la cosecha. Entonces, hermano, estos 144.000 son las primicias. Y poco tiempo después viene la gran cosecha de nuestro Señor. Y esa es la venida de Cristo, cuando el Señor nos dice que Él va a resucitar a los vivos y a los muertos, o digamos va a resucitar a los muertos y los vivos van a ser transformados, los que estén vivos en ese momento, y van a ser todos levantados para encontrarse con el Señor en el aire. Entonces, hay una resurrección, hermanos, de primicias, y hay una resurrección de cosecha total al final del tiempo, la venida del Señor. Y usted me dirá, hermano, pero ¿cómo? Bueno, la palabra de Dios así lo dice, pues. La palabra de Dios muestra estas cosas. Y miren, ustedes, por ejemplo, lo que es la fiesta de las primicias y de la cosecha, ustedes lo van a encontrar en el libro de Números y en el libro de Éxodo. Y tienen que leerlo para que puedan averiguar más de esto. También, hermano, miren, vamos al libro de Primera de Corintios. Y vamos a ver lo que nos dice el apóstol Pablo de esto, que yo le estoy diciendo, para que no piensen que esto lo estoy inventando. Primera de Corintios, capítulo 15, y en el versículo 22. Y hablando, hermanos, entonces de, ¿cierto?, la muerte, que la muerte entró por un hombre que es Adán, ¿cierto?, porque es el primer hombre que pecó, y pero también la vida viene a través de otro hombre que es Cristo, porque Él fue el primero que fue vivificado, resucitado. Entonces, mire, el 22 dice, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. ¿Qué significa esto? Vueltos a la vida, pues, hermano. Y mire lo que dice aquí.
pero cada uno en su debido orden. ¿Hay un orden de resurrección? Por supuesto que sí. Miren, este es el orden. Cristo. ¿Quién es el primero? Cristo. Después ¿quiénes vienen? Ahí está, pues hermano, léalo usted mismo. Las primicias. Y luego, los que son de Cristo en su venida. Ahí está, pues hermano. ¿Ve? Cristo es el primero que resucita. Luego van a venir sus primicias, lo mejor del trigo. Y luego los que son de Cristo en su venida. O sea, toda su iglesia en general, en su venida. Qué grande es Dios. Qué grande es Dios, porque Dios va a obrar de manera grande con este pueblo, con esta iglesia del tiempo final. Va a ser grande la obra que el Señor va a hacer. Él los va a devolver a la vida delante de toda la gente, hermano. Y sabe que si hay algún indeciso hasta esa fecha todavía, con esa obra que el Señor va a hacer, hermano, el Señor va a terminar de ganar las últimas almas que a Él le quedan por convencimiento de su nombre, por las obras que Él va a hacer, hermano. Porque muchos en aquel tiempo, hermano, muchos en el ministerio de estos 144.000, en aquellos 3 años y medio, mucha gente se va a salvar, mucha gente se va a arrepentir y mucha gente se va a convertir al verdadero Dios. Y Dios va a levantar un pueblo grande en la tierra, hermano, cuando Él venga en su venida. Va a haber un pueblo grande que va a estar vivo esperando la venida del Señor, hermano. Pero toda esta obra Él la va a ser apoyado en sus profetas, apoyado en su pueblo, hermano, en su pueblo que Él envía adelante para combatir, para ir en pos de las almas. Vamos a dejarlo, hermano, hasta acá y nos va a quedar una última parte para dar por terminada este libro, o más bien este capítulo, este estudio, para concluir con este estudio. Hay muchas cosas más que estudiar en la palabra de Dios, sobre todo en el libro de Apocalipsis, hermanos, para poder complementar este estudio. Imagínense, hermanos, si nos metiéramos de lleno a estudiar todas las cosas, los estudios serían demasiado largos. Ya en este llevamos 7 eh, partes, entonces se hacen demasiado largos porque son temas demasiado profundos y para poder explicarlos de una buena manera, aún para las personas que tienen poco conocimiento de la palabra de Dios, es necesario, hermanos, hacerlo con detalle. Entonces, acá intentamos hacerlo de la mejor forma, esperando que el Señor se agrade de lo que hacemos y también de que el que escuche estos mensajes sea bendecido por la palabra de Dios, que la palabra de Dios le dé crecimiento, fuerza, fortaleza, aumento de fe, hermano, y cercanía a la convivencia con su Creador. Nos veremos en el último video. Que el Señor les bendiga grandemente.